El gobierno de Estados Unidos acusó y detuvo en Texas a García Luna por presuntamente servir al cártel de Sinaloa. Que Donald Trump necesita un trofeo que pueda presentar ante el pueblo de los Estados Unidos en el marco de su reelección. Y que uno de estos trofeos pudiera ser también uno de los expresidentes. Hola, ¿qué tal amigos? El gobierno de los Estados Unidos, las autoridades de aquel país detienen al superpolicía de Felipe Calderón, al exsecretario de Seguridad y al titular de la AFI, a Genaro García Luna, en aquel país, por sus vínculos con el cártel de Sinaloa y por haber recibido recursos para protegerlos durante la administración de los gobiernos panistas. Esta es una de las consecuencias legales puntuales de lo que se llamó el juicio del siglo en Nueva York en contra de la familia Guzmán, y que finalmente también ya está utilizando el fiscal de aquel juicio para perseguir a los cómplices, quienes también son responsables del tráfico de sustancias hacia aquel país. De esto vamos a hablar el día de hoy, porque parece ser que Donald Trump viene por sus trofeos para su reelección. Si les gusta la información, gracias por su like y la suscripción a este canal. Y vamos a iniciar con este tema, con la detención, lo que se anunció hace algunos minutos, la detención de Genaro García Luna en los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos acusó y detuvo en Texas a García Luna por presuntamente servir al cártel de Sinaloa y recibir sobornos millonarios en el periodo del 2006 al 2012, es decir, durante el sexenio, durante el gobierno de Felipe Calderón y su defendidísima Policía Federal. El Departamento de Justicia presentó el pasado 4 de diciembre 4 cargos de narcotráfico y conspiración contra García Luna en la Corte Federal de Nueva York, en Brooklyn. Dice el fiscal: el acusado abusó de su puesto como servidor público para ayudar al cártel de Sinaloa a traficar sustancias hacia los Estados Unidos. Esto a cambio de sobornos multimillonarios, lo que permitió a ese cártel, una de las organizaciones criminales más grandes y violentas del mundo, operar con impunidad en México. Esto lo dijo el fiscal Richard P. Donoghue, que es el mismo fiscal que estuvo al frente también de esta organización, de esta institución, durante el juicio de la familia Guzmán. Él fue el que llevó los testigos, él fue el que llevó la evidencia, él conoce toda la información. Es decir, la detención de García Luna es una consecuencia legal de los datos que se dieron a conocer en aquellos días. Y continúa el fiscal: hasta la fecha, García Luna se beneficia de sus crímenes y ha mentido sobre ellos en su intento por asegurar la ciudadanía estadounidense. El mismo 4 de diciembre, señala la nota, un juez de Dallas también ordenó la aprehensión de García Luna, quien finalmente fue detenido el día de ayer en un suburbio de esa ciudad. Lo que se advierte es que el día de hoy mismo pudiera aparecer ya ante las autoridades públicamente en Dallas para posteriormente ser enviado a Nueva York, justamente para que se ponga a disposición del fiscal del juicio del siglo hace algunos meses. Es muy importante esto por el alcance que puede tener, y sabemos que varios expresidentes, cuando menos 3, aparecieron nombrados en los testimonios durante este juicio. Recordando lo que se dijo sobre Genaro García Luna, vale la pena recordarlo porque es justamente lo que se va a utilizar como base de estas acusaciones. Ismael El Mayo Zambada aseguró que sobornó a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. De acuerdo con su versión, entregó un maletín con $3 millones entre 2005 y 2006. Ojo, cuando se desempeñaba como el titular de la AFI. Y otro maletín de $3.5 millones. Ojo, todo esto es en dólares, en 2007, cuando ya era secretario de Seguridad Pública. Es decir, estos sobornos afectan o llegan o tocan al expresidente Vicente Fox y al expresidente Felipe Calderón, los dos expresidentes panistas. El primer pago se reportó, se testimonió en ese juicio, se hizo en un restaurante durante una reunión entre el rey, Óscar Paredes, que es el abogado del Mayo, y García Luna. El segundo pago tuvo como objetivo que el Mayo no fuera arrestado, de acuerdo con la versión de Jesús Zambada. Agregó que los hermanos Beltrán Leiva también reunieron $50 millones para protección de Genaro García Luna, que entregaban de manera recurrente durante el sexenio de Felipe Calderón. Esas son las acusaciones, sobre todo muy concretas, que tocan a Felipe Calderón y embarran a Vicente Fox, que tiene mucho que explicar sobre este tema y se han quedado
calladitos. Después de estas revelaciones que se hicieron durante el juicio del siglo, Genaro García Luna también hizo una respuesta, hizo una carta aclaratoria que envió a los medios para asegurar que él era inocente. Sin embargo, ahora está detenido por parte de las autoridades de los Estados Unidos. En esta carta aclaratoria, Genaro García Luna calificó como mentira, difamación y perjurio a su persona la acusación cuando fue responsable de la AFI, dependiente de la PGR. También señaló que es totalmente falso e inverosímil y sin fundamento, desde su punto de vista, la versión de un supuesto pago para una designación donde mi gestión y cargo no tenía facultades para lo mismo. Sobre las declaraciones como secretario de Seguridad, subraya que nunca tuve contacto ni recibí personas vinculadas con la actividad delictiva. Señala que además existe registro de videograbación de todo el tiempo que estuve en el cargo, así dijo, de las personas que ingresaron a la Secretaría y registro documental de mi agenda personal con todas las reuniones que sostuve dentro y fuera de la oficina. Es lo que respondió en aquel momento Genaro García Luna para tratarse de liberar de estas declaraciones. Desde el momento en que se dieron a conocer todos estos datos, todos estos testimonios, incluso hasta algunas evidencias, aquí en México nos preguntábamos en qué momento se iba a investigar a los cómplices, a los señalados, a los sobornados, a quienes jugaron también con la vida de millones de mexicanos para hacer un jugoso negocio con estos cárteles que supuestamente estaban combatiendo y que hasta la fecha, insiste Felipe Calderón, combatió durante su sexenio. Bueno, este ya es el primer resultado. Recordando también que no solo Vicente Fox, sino también ni Felipe Calderón, sino también en esto está embarrado Enrique Peña Nieto. Acuérdense ustedes que también lo que se reveló por parte de otro testigo, Alexander Cifuentes, el cártel de Sinaloa habría entregado $100 millones al entonces presidente electo Enrique Peña Nieto y que incluso le habrían pagado o ayudado en el financiamiento para su campaña. Peor aún, que supuestamente, de acuerdo a estas declaraciones, Peña habría pedido 250 millones, sin embargo el cártel solo accedió a darle 100 millones y que eventualmente por eso Enrique Peña habría entregado a las autoridades de los Estados Unidos a la familia Guzmán. Eso es también lo que trascendió, señalando y argumentando que había evidencias de varios de estos encuentros. Entonces también la pregunta, ¿en qué momento aparecerá el nombre de Enrique Peña Nieto? Eso es también lo que estamos esperando. Y por último, y esto hay que sumarle las declaraciones o más información que tiene este fiscal, Richard P. Donoghue, que estará encargado de estas investigaciones para llevar ante la justicia de los Estados Unidos a los involucrados, a los mencionados en este juicio del siglo. Recordando que hace algunos días Anabel Hernández también dio a conocer este libro suyo del traidor, donde platica varios de los secretos del hijo del Mayo, quien habría platicado, le habría entregado información a ella, pues aclarando de entrada que también Vicente Fox habría recibido $3 millones, confirmando parte de lo que se dijo en el juicio del siglo. No solo eso, sino que también los hijos de Marta Sagún habrían sido el contacto principal con el Vicentillo, que incluso ellos estaban pues organizando el tráfico de precursores químicos a nuestro país y que todo lo cobraban en efectivo, que llenaban incluso sótanos de dinero, sótanos de billetes que tenían gracias a esta actividad y que incluso el dinero que le encontraron a Shelly Llegón era de los hijos de Marta Sagún y que la mitad de también ha trascendido, y esto lo dijo el propio Llegón, se lo habría quedado Felipe Calderón. Es que por donde se le mire, estos señores están embarrados y es lo que aparece también en esta publicación. Hay que recordar que el Vicentillo también hizo un acuerdo, una negociación con las autoridades de los Estados Unidos para obtener su libertad en un menor tiempo. Incluso se habla que en 5 años pudiera salir libre después de haber testificado en este juicio del siglo y haber entregado toda la información requerida o necesaria ante las autoridades. Estas mismas que ya tiene el fiscal Richard P. Donoghue, que ahora solicitó la detención de Genaro García Luna. Hablábamos hace algunos días también en el marco de las negociaciones entre México y Estados Unidos que Donald Trump necesita un trofeo que pueda presentar ante el pueblo de los Estados Unidos en el marco de su reelección y que uno de estos trofeos pudiera ser también uno de los expresidentes, porque estaban relacionados con estos mismos grupos que supuestamente quieren combatir allá desde los Estados Unidos, esta recategorización que quisieron hacer, y obviamente también
al insistir en este tema, pues los principales trofeos serían los principales involucrados, los expresidentes Vicente Fox y sobre todo Felipe Calderón, tomando en cuenta y sumando un análisis del propio Alfredo Jalife, señalando que Estados Unidos ya había perdido el encanto por Felipe Calderón porque no había podido lograr los avances políticos con este intento de la división, polarización, separatismo e intervención, y que al contrario se había estado aliando ya y acercando mucho a los chinos, con los cuales tienen una gran competencia. Entonces, pues aprovechando este escenario y aprovechando la evidencia en su contra, parece ser que ya se reactiva esta investigación en contra de Felipe Calderón, empezando por Genaro García Luna, tomando en cuenta que él va a tener que dar algunos testimonios y sobre todo reconocer si recibió el dinero o no y a quién finalmente se lo entregó, para validar la decisión de la Secretaría de Seguridad Pública, que dependía directamente del presidente de este país, en aquel momento Felipe Calderón. Y así el escenario que se va a presentar en los próximos meses. Vamos a ver hasta dónde llega y vamos a estar muy atentos a todo esto. Gracias por acompañarme. Si les gustó la información, también por su like y una suscripción a este video, y nos vemos a la próxima.